Mieloma múltiple, el tema del día de hoy. Dani Golindano, médico hematólogo, nos sigue acompañando. Dejamos algunas preguntas al aire antes de irnos a la pausa, pero antes de saber si se puede curar o no el mieloma, vamos a hablar un poco cómo es su método diagnóstico. Incluso me comentaba el doctor en la pausa de que existe el caso de un joven de 22 años que fue diagnosticado con mieloma y que no estaba expuesto a los factores de riesgo. No, ninguno de ellos, un caso en particular, y ahí es donde hablamos que la génesis y el origen de él es meramente inmunológico. Lo que pasa es que los factores que predisponen o que pueden ser factores de riesgo van a estimular más. El medio ambiente donde te desarrolle, si te coloca en riesgo, puede haber un desarrollo del mismo. Fíjate, el diagnóstico del mieloma múltiple es bien característico o bien estricto, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente que tiene anemia, o disminución de la hemoglobina, disminución de las plaquetas, unas proteínas elevadas, nos enciende las luces de alerta o de alarma. Claro, y eso lo podemos ver a través de la toma de sangre. De tomamos una muestra de sangre, se exige un perfil 20, donde tienes urea, creatinina, las globulinas, el aumento o las proteínas, y ahí vemos esto. Ese es el básico estándar. Es básico, estándar. Un perfil 20 te Para permite ver hematología persona completa y te permite ver la química de ese paciente, y es bien amplio. Pero cuando tú ves este tipo de alteraciones, te tienes que llamar la atención y pedir pruebas específicas. Por ejemplo, para el mieloma, entre una de ellas está algo que se llama la electroforesis de proteína. ¿Y es a través de la sangre y también? Y es a través de la sangre, es de una toma de muestra. Luego de esto también hay algo que se llama cuantificación de inmunoglobulina, porque la inmunoglobulina es el producto de la célula plasmática y ellas tienden a elevarse. Uno pide inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A. Pedimos una electroforesis de proteína, todo esto por sangre. Pero hay un diagnóstico que es el diagnóstico que nos va a dar prácticamente el diagnóstico definitivo, que es la biopsia y el aspirado de médula ósea, que es un procedimiento que se hace en la cresta ilíaca o en el esternón, donde con una aguja especial se extrae sangre y se estudia en un microscopio. Y ahí vemos la expresión o la aparición de la célula. ¿Y dónde hacen este tipo de estudios? Eso lo hacen generalmente los que hacemos hematología o hematoncología. Tenemos la capacidad de tomarlo. Se puede hacer desde un consultorio con anestesia local hasta un quirófano con anestesia general. Debido a la ubicación de la toma de muestra, me imagino que existen muchas dudas o inquietudes por parte del paciente. Sí, ¿Existe claro. ¿Complicaciones? ¿Existe algún tipo de reacción adversa al cese a la toma de la muestra? Bueno, es un procedimiento invasivo y todo procedimiento invasivo tiene riesgo infeccioso posterior, porque va a ser un procedimiento donde una aguja atraviesa piel, músculo, llega al hueso, pasa la parte cortical del hueso y llega donde está la médula. Extrae un fragmento de aproximadamente 2 centímetros que tiene hueso y médula y extrae un promedio de 12 cc de sangre. Claro, pero esto es un riesgo normal. O sea, es parte de la descripción, pero no quiere decir que pueda aparecer una infección en el paciente. Y el riesgo es sumamente bajo, el riesgo es muy bajo sobre esto. Pero es necesario el estudio. Totalmente eso, y va acompañado de un estudio, esa biopsia de algo que se llama inmunofenotipo, que es una prueba específica que me marca células especiales para mieloma. Cuando ya tienen todos estos marcadores, el perfil 20, todos estos estudios especiales, incluso esta toma de muestra, y ya está determinado que está el mieloma múltiple, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mira, lo primero es tratar. Cuando hablamos de tratar, es frenar la actividad de la enfermedad. Es una enfermedad que cuando se diagnostica, como te dije, ya es muy tardía o es relativamente tarde, y los efectos propios, ya vemos síntomas y signos propios de la enfermedad. Uno de ellos, por ejemplo, son las fracturas patológicas. El paciente, sin tener ningún tipo de trauma o golpe o traumatismo o caída, por hacer un movimiento brusco, puede tener fracturas de los arcos costales, puede tener fracturas de los cuerpos vertebrales. Por ejemplo, una alta incidencia de mis pacientes que van a la consulta tienen fractura de las vértebras simplemente por intentar hacer un movimiento de torsión o de rotación, o simplemente el eje de su propio cuerpo, se fracturan con facilidad. Nos dice que el diagnóstico muchas veces es tardío, la mayoría de las veces. Por ejemplo, a nosotros con frecuencia, por lo menos en nuestro país, nos mandan a hacer perfiles 20 por diferentes factores, desde que nos sentimos mal, o un control, o de repente en los trabajos nos vamos de vacaciones. ¿Y esto no nos podría ayudar si nos hacemos anualmente un perfil 20 a diagnosticar, por ejemplo, de manera temprana el mieloma? Claro, lo ideal... ¿O no se manifiesta tan rápido tampoco en sangre? Lo que pasa es que, como hablamos en una etapa inicial, tenemos unos que se conoce como
gammapatía de significado incierto, que a veces no nos da ningún parámetro de laboratorio, y uno que se llama indolente, que no produce ningún efecto. Entonces, cuando vemos discretamente un aumento de las proteínas o un aumento del calcio, nos tiene que llamar la atención. Ok. Lo ideal es que por lo menos una vez al año hagamos un perfil 20 y una evaluación médica con un médico general para determinar esto. ¿Se cura o no se cura el mieloma? Fíjate, el mieloma múltiple, hasta ahora no tenemos cura para el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad que puedes controlar, mitigar el efecto de la enfermedad. Hoy en día, quizás de las pruebas o de las patologías hemato-oncológicas, es la que más línea de tratamiento tiene, pero lamentablemente hasta ahora no hay una cura para el mieloma múltiple. La quimioterapia estándar para tratarlo, seguido de los pacientes que hacen la remisión o la enfermedad desaparece casi en su totalidad, seguido de un trasplante autólogo de médula ósea, puede garantizar una sobrevida de 10, 11 años sin la aparición de la enfermedad. La enfermedad siempre va a reaparecer y nos va a permitir posteriormente a esto poder disminuir los efectos de la enfermedad. ¿Anualmente se tienen que hacer un chequeo o hay un protocolo más extenso para No, estos revisarlo? pacientes tienen un control. Aquellos pacientes que han hecho remisión, han ido a trasplante y están en remisión, tienen que tener un chequeo todos los meses, su control mensual. ¿Todos necesitan trasplante? Es lo ideal. El estándar en el mundo establece que todo paciente en primera remisión con quimioterapia estándar debe ir a trasplante. ¿Tiene que ser familiar directo? ¿Qué No, es características? autólogo, es del mismo ¿Es paciente. del mismo paciente? Claro, porque el defecto del mieloma no está en la célula madre, está en la vía, no está directamente en la O sea que célula no precursora. depende de otra persona No para depende del ello. mismo paciente. Bueno, eso es una buena noticia. Sí, claro. Y hoy en día aparecieron unas nuevas técnicas que se llaman los CAR-T o las células de linfocitos T, que es un procedimiento que ataca directamente el mieloma y digamos que hasta ahora está compitiendo en cierta forma con el tema trasplante o aquellos pacientes trasplantados que hacen una recaída post-trasplante tienen una noticia favorable, que es el uso de las células CAR-T, que son células dirigidas. ¿Existe algún factor hereditario? Se han descrito algunos casos en familia donde 2, 3, la gammapatía o la presencia de estas células han aparecido en el grupo familiar de padre a hijo, de madre a hijo. O de hermanos han tenido la expresión de la enfermedad. Vamos a darle algunas claves esenciales a las personas que nos están viendo para detectar el mieloma. Fíjate, lo primero, todo paciente que tenga disminución de hemoglobina y disminución de plaquetas o los glóbulos blancos sin tener ninguna enfermedad subyacente, nos tiene que encender las alarmas. Todo paciente con un dolor óseo persistente que no ceda con algún analgésico sencillo debe acudir al médico para evaluar esta situación. Como bien lo decía, la diferencia entre un dolor muscular y un dolor óseo. Todo paciente o individuo que se haga un perfil 20 y vea alteración en la proteína, en la hemoglobina como tal, o en las plaquetas, en los glóbulos blancos y en el calcio, debe acudir inmediatamente a un médico. Como es una enfermedad que el diagnóstico es tardío y a veces es muy difícil el diagnóstico, ante cualquiera de estos signos o síntomas debe acudir inmediatamente a un médico para ser evaluado. ¿Hay una forma de protegerse si vive la persona cerca de algún lugar que se maniobre con productos derivados del petróleo o trabaje en estas áreas? Fíjate que aunque es un factor de riesgo, se establece que nosotros también podemos tener una predeterminación genética para desarrollar la enfermedad. Hay un componente genético que si yo me expongo a eso, la voy a desarrollar. Porque si fuera así, toda aquella persona que labora en el área de los derivados del petróleo estuviera en esta enfermedad. No, tiene que tener una predisposición genética. De hecho, dentro de los estudios, que no lo comentamos, hay factores, dentro de los factores de riesgo hay algo que se llama estudios citogenéticos y estudios del cariotipo, genética, para saber si esa persona va a desarrollar y cómo va a ser el desarrollo o la evolución de la propia enfermedad. Perfecto, doctor. Se nos terminó el tiempo. Vale. Pero seguro que habrá muchas dudas o las personas que de repente tienen esta enfermedad o familiares relacionadas quieren tener más información. ¿Cómo lo pueden contactar? Fíjate, por las redes, por Instagram, Hematología 2.0, ahí pueden contactarme, dejarme un mensaje, o por mi número telefónico 0414-853-8243, o pueden acudir a los centros donde ejecuto consulta, Clínica Metropolitana, Consultorio 4K, piso 4. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, Dani. Dani Golindano nos estuvo acompañando, médico hematólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, a las personas que se conectaron a través de las redes sociales, por YouTube como Globovisión en vivo, Isara Laya, Daniela J. Salas, @salud_gb. Allí está el link de YouTube, ingrese, suscríbase y puede ver la entrevista nuevamente que hacemos para ustedes. La cuenta de nuestra casa, @Globovisión. Nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde.